Entonces, bueno, ya vimos que entonces algunos métodos implican más la restricción del volumen y algunos además lo combinan con esta parte de malabsorción. Entonces, obviamente, todos los cuidados en nutrición tienen que ser mucho más específicos en aquellos casos donde hay este componente malabsortivo. Entonces, bueno, la manga gástrica es uno de los procedimientos más realizados. El 70% de los pacientes llegan a tenerlo, el bypass gástrico un 25%, la banda gástrica un poquito menos y la cirugía de cambio de renal o la derivación biliopancreática. eh, Esa en un 2%. Pero ya veíamos que también hay procedimientos no invasivos. Entonces, estas técnicas implican principalmente la colocación de balones o de bandas. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar principalmente en todos los que sí son de tipo quirúrgico. Entonces, bueno, para la elección de este tipo de cirugías, ¿cómo nos podemos guiar? Lo primero es saber cuál es el porcentaje de pérdida de peso que requiere el paciente dependiendo de las comorbilidades que se tengan. Cuando es una menor pérdida de peso, hablamos de un 5, un 10%. En los casos, por ejemplo, de descontrol glucémico ya con la presencia de diabetes o de dislipidemia o de hipertensión, hígado graso, también apnea del sueño, incontinencia urinaria o síndrome de ovario poliquístico o bien aquellos que requieren mayor pérdida de peso, ya que las condiciones ya están un poco más agravadas, como es el caso del síndrome metabólico, la presencia de prediabetes, la esteatohepatitis, osteoartritis, reflujo y también la presencia de depresión. También hay que considerar cuáles son los hábitos alimenticios del paciente, cuáles son las habilidades del cirujano y la experiencia con la que encuentra con la que se cuenta en el centro de la cirugía, los efectos cardiometabólicos, las cirugías previas que tenga el paciente e incluso las alteraciones gastrointestinales y la tolerancia o intolerancia que pueda llegar a tener el paciente como antecedentes de importancia. Entonces, pues bueno, estos son como los dos puntos. Entonces, no hay algo generalizado. Aquí podemos ver pues que va a ser muy variable dependiendo del paciente. Entonces, vemos que la banda ajustable laparoscópica va a lograr una mayor pérdida, bueno, una pérdida de peso moderada, ¿no? O mayor de los porcentajes que veíamos anteriormente, de un 20 a un 25% sin generar alteraciones anatómicas. Esta puede ser removible y pues bueno, el problema es que puede haber pues muchos casos en los cuales pues haya el explante, ¿no? O la erosión en el sitio donde se coloca la banda. También en el caso de la banda gástrica, aumenta el porcentaje de pérdida de peso de 25 a un 30%. Es fácil de realizar, no se requiere de una anastomosis, se puede volver a realizar si es que es necesario repetirlo, tiene efectos metabólicos, no tiene complicaciones a largo plazo que sean significativas y puede ser versátil para poblaciones que sean complicadas, sobre todo todas las cuestiones que decíamos, ¿no? Las intolerancias gastrointestinales o las cuestiones cardiometabólicas, eso es un poco más sencillo, pero no se tienen muchos datos al respecto pasando los 5 años y se puede generar reflujo hasta en 20-30% de los pacientes. En el caso de YDRU, la pérdida de peso llega a ser del 30 al 35%, tiene efectos metabólicos mucho más fuertes, necesita de técnicas estandarizadas. De complicaciones mayores se tiene un porcentaje más o menos estimado de un 5%, es efectivo para el reflujo y pues bueno, esto puede generar úlceras, también puede generar hernias internas y deficiencias de micronutrientes a largo plazo, por lo que veíamos de que esta ya tiene un componente malabsortivo, al igual que la última, que es la derivación biliopancreática, que llega a alcanzar una pérdida de peso hasta el 45%. Entonces, obviamente todos los efectos metabólicos se van a ver potencializados y la duración de la pérdida de peso pues va a ser mucho más sostenida en esos pacientes, por lo que se recomienda en índices de masa corporal que sean mayores. Y veíamos que pues se puede llegar a presentar el componente de desnutrición proteico-calórica hasta en 3 a 5% de los pacientes sometidos a este procedimiento. También se pueden generar hernias internas y pues bueno, técnicamente va a ser mucho más desafiante para los cirujanos.
y también hay mayor riesgo de deficiencias de micronutrientes comparado con la Y de Roux. Entonces, bueno, vamos a ver los diferentes contextos en los cuales los pacientes pueden llegar a ser candidatos a este tipo de cirugías. Entonces, se debe de considerar el uso en pacientes que tengan que alcanzar metas de peso para mejorar su salud y calidad de vida que no pueden ser obtenidas solamente por medio de los cambios del estilo de vida y del tratamiento médico. En estos casos, por ejemplo, de pacientes con un índice de masa corporal a partir de 40, aunque no presenten comorbilidades, con que no tengan un riesgo excesivo al presentarse ante una cirugía bariátrica, ya son candidatos a este tipo de cirugías. En el caso de aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal a partir de 35, pero que ya presentan una o más comorbilidades relacionadas a la obesidad que sean severas, como es el caso de diabetes tipo 2, riesgo para desarrollar diabetes mellitus, es decir, que ya haya la presencia de resistencia a la insulina, de prediabetes o el conjunto que sea el síndrome metabólico, hipertensión no controlada pese al tratamiento médico, hígado, esteatosis o esteatohepatitis metabólica, apnea del sueño, osteoartritis, incontinencia urinaria por estrés. También se van a agregar casos en los cuales haya presencia del síndrome de hipoventilación, hipertensión intracraneal idiopática, reflujo, estasis venosa severa y alteración en la movilidad o en la calidad de vida que esté asociada con el exceso del peso. Y también en aquellos pacientes se va a reducir todavía más el margen de 30 a 34.9 de índice de masa corporal, que tengan diabetes tipo 2 en descontrol glucémico, pese a contar con las medidas del estilo de vida previamente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a corto plazo puede haber complicaciones de un 5 o 20% de los casos, como es la presencia del sangrado, las infecciones y las fugas en la anastomosis. Sin embargo, esto va a depender de la edad, del sexo y de las comorbilidades. A largo plazo hay que considerar los cambios en la farmacocinética de los medicamentos e incluso el alcohol. Más adelante les presento ahí cómo va a impactar. Los problemas que puede haber en el caso de las mujeres que quieran llegar a tener un embarazo, las alteraciones que se pueden producir en la imagen corporal y el impacto que puede llegar a tener en los hábitos alimenticios e incluso en trastornos de la conducta alimentaria. También, pues sabemos que puede llegar a presentarse la reganancia de peso. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la preparación nutricional operatoria. Lo primero que tenemos que saber es que hay que saber diagnosticar a nuestros pacientes con obesidad, pero no solamente eso. Ya sabemos que eso se hace principalmente a través del índice de masa corporal. Sin embargo, tenemos que evaluar pues también el porcentaje de grasa o el exceso o la acumulación de grasa y los componentes clínicos, es decir, cómo está impactando en cuanto a lo médico, a lo funcional y a lo mental. También se debe de evaluar preferentemente, ¿no? La circunferencia de cintura como un marcador de grasa visceral y un factor de riesgo cardiometabólico. Evaluar la composición corporal. Ya sabemos que el estándar de oro es el DEXA. O bien con la bioimpedancia eléctrica, aplicar los puntos de corte de índice de masa corporal acorde a la población que tengamos. Ya sabemos que, por ejemplo, que en población asiática sí va a cambiar bastante. Y evaluar la obesidad sarcopénica, la salud mental y los trastornos de la conducta alimentaria. Pues bueno, una vez que ya vamos a estadificar la obesidad, hay que discutir los objetivos del peso individualizados y también el nivel de intervención inicial. Asimismo, considerar que la mayoría de los casos va a requerir intensificar las intervenciones que tenemos para lograr los objetivos que se requieran acorde a lo que el paciente requiera, dependiendo, por ejemplo, si ya hay comorbilidades. Entonces, bueno, ya sabemos que el impacto que va a tener la intervención de un profesional de la nutrición va a impactar en múltiples aspectos, ¿no? Desde factores metabólicos y de riesgo como la presión arterial, la circunferencia de cintura, el porcentaje de pérdida de peso, la calidad de vida, cuestiones relacionadas con la salud mental y los síntomas de ansiedad y depresión, la mejora en la imagen corporal y la autoestima y menor riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria. Se ha visto que nuestra intervención tiene más impactos
sí se tienen al menos 5 intervenciones en el primer año de tratamiento, pero se ha visto que todos estos beneficios que veíamos anteriormente van a disminuir 3 meses después de perder el seguimiento nutricional. Por esto la importancia de continuar con los monitoreos en nuestra población. Y esto se me hace muy interesante. Estos son ya los nuevos esquemas y prácticamente en todas las guías ya empieza a hablar mucho acerca de cómo nos estamos expresando en nuestro paciente, ¿no? Desde cómo nos referimos, no va a ser lo mismo paciente con obesidad que paciente obeso, ¿no? Y también todo este respeto a ir tomando en consideración las necesidades de nuestro paciente. Entonces, vean, aquí nos propone que previo al tratamiento se haga un abordaje con las 5A. La primera es pedir permiso, ¿no? Para poder discutir el peso, para discutir acerca de lo que normalmente consume y saber acerca de los suplementos. Después, valorar. Identificar todas aquellas causas relacionadas con la presencia de obesidad, todos los antecedentes médicos del estilo de vida, la exploración física, los laboratorios y también la composición corporal. Después, el advice, que sería el aconsejar de todas estas opciones de tratamiento, ¿no? Brindarle todas las alternativas a nuestro paciente, ¿no? Dependiendo de si nada más tiene que ser estilo de vida, si va a ser medicamentos o si ya se está discutiendo la cirugía bariátrica, que sería el caso que estamos abordando ya el día de hoy. ¿Y cuáles son las expectativas del tratamiento, no? ¿Qué porcentaje de peso tendría que reducir el paciente? ¿Cuáles son las complicaciones que tiene la obesidad y la relación que tiene la alimentación con los cambios que se pueden llegar a producir sobre la obesidad y comorbilidades? Y acordar con nuestro paciente, ese sería el siguiente paso, cuáles son los desenlaces que él quiere llegar a lograr en su salud, el peso deseado y también las metas en el estilo de vida. Por ejemplo, en actividad física, en sueño y en el manejo del estrés. Y pues en la asistencia, ¿no? O sea, como que evaluar cuáles son los retos, las barreras que está teniendo el paciente y hacer la referencia a otros miembros del equipo por ejemplo, fisioterapeutas, rehabilitadores, toda esta parte acerca de los psicólogos, ¿no? Que se pueda llegar a requerir para que se llegue a abordar el caso del paciente en conjunto. Entonces, se debe de basar la intervención en metas individuales, la severidad clínica de la obesidad y los tratamientos que se tengan en lugar de emplear únicamente los parámetros antropométricos. Si nosotros únicamente le ponemos sobre la mesa a nuestro paciente el peso como única meta que va a tener en los seguimientos, pues claro que va a ser frustrante para él si es que no llega a alcanzar estas metas y a lo mejor hizo otros cambios en el estilo de vida, pero si únicamente estamos evaluando eso, es lo único que también va a ver nuestro paciente. Hay que discutir con el paciente las intervenciones iniciales que se están planteando, considerar las metas adicionales a la pérdida de peso y considerar las estrategias a largo plazo que sean realistas y sostenibles para mantener el peso y prevenir la reganancia de peso. Ahora, también lo que decíamos, ¿no? El impacto clínico. De esta manera podemos presentarle a nuestro paciente cuál sería el impacto que va a tener sobre diversos marcadores, los diferentes porcentajes de pérdida de peso, dependiendo de cuáles sean las alteraciones que ya llegue a presentar, ¿no? Que veíamos que en realidad, pues van a ser muchos los beneficios con cualquiera de estas cirugías, ¿no? Hablábamos de que el porcentaje de pérdida de peso llega a ser desde un 20 hasta un 45%. Este es otro de los esquemas que se llegan a plantear, que es de las guías de la obesidad en Canadá. Y fíjense cómo aquí lo primero es valorar si nuestro paciente está interesado en hacer cambios en nutrición. En caso de que no sea así, pues ir evaluando al paciente para cuando esté listo. Digo, este es un mundo ideal, la verdad es que casi siempre nos toca ya intervenir. Empezar ya, ¿no? Con nuestro paciente con cambios. Pero aquí nos propone que hay diferentes metas o diferentes formas de acercarnos a nuestro paciente. Lo primero es conocer, ¿no? Lo que nuestro paciente desea, seguir las guías que sean más idóneas a nuestro contexto y también utilizar un lenguaje que sea amable con nuestro paciente, ¿no? Lo que les decía, centrarnos en la persona, no en la obesidad.
Y también explicar, ¿no? O sea, tips muy fáciles como el hecho de que el paciente esté más consciente cuando come, propiciar que nuestro paciente llegue a cocinar, la lectura de las etiquetas y también ayudar a nuestro paciente a hacer un hábito de elegir diferentes grupos de alimentos con las características para que se cumpla una alimentación adecuada. Y también tratar de mejorar, ¿no? La relación que tiene el paciente con la comida, por ejemplo, tomarse el tiempo de comer, identificar las sensaciones de saciedad, planear las comidas y crear como una experiencia agradable al momento de comer. Y bueno, si el paciente desea obtener más información, es entonces cuando ahora sí ya empezamos con patrones de alimentación, con una terapia cognitiva más intensa, ¿no? Por ejemplo, la modificación de hábitos, la planeación de metas SMART, por ejemplo. Y bueno, después vamos a tener que estar monitorizando todo esto y revalorar y considerar nuevas estrategias. Pero entonces ya es un esquema mucho más amigable. Entonces, para una cirugía bariátrica, lo que nos proponen las guías, las últimas guías que tenemos de cirugía bariátrica, son las del 2019, que ya ahorita ya se empezarían a quedar pues un poquito atrás, ¿no? Ya tienen 5 años. Pero bueno, lo que nos recomienda es que por parte de todo el equipo lleguemos a hacer intervenciones como es el caso de evaluar el peso, ¿no? Las causas de la obesidad, la historia de la pérdida de peso, si es que ha tenido pérdida de peso, el compromiso que se tiene con todo este proceso, las comorbilidades y el riesgo quirúrgico que presenta asociado al peso. Los estudios de rutina se sugiere evaluar el hierro, B12, ácido fólico, vitamina D, opcionalmente agregar vitamina A y E, y principalmente en aquellos pacientes que ya hayan tenido otras cirugías malabsortivas. En el caso del estilo de vida, evaluar la calidad de la dieta. Por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos se utiliza mucho el Healthy Eating Index, pero bueno, cada país puede llegar a tener alguno de acuerdo a la población, ¿no? La salud cardiovascular, la presencia de que tenga ejercicio de fuerza, que haga otras actividades como cardiovasculares, la higiene del sueño, la duración, el descanso, los momentos en los que está durmiendo y el estado de ánimo. También respecto a los estudios de rutina, aquí se incluyen todos aquellos que son más orientados hacia la parte del control metabólico. Glucosa, perfil de lípidos, la función renal y la hepática, examen general de orina, tiempos de coagulación y un hemograma. En la evaluación endocrinológica, esta es principalmente orientada si ya se tiene la sospecha o el antecedente de alteraciones, por ejemplo, como resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, alteraciones tiroideas, síndrome de Cushing o el perfil hormonal en el caso de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Algunas otras evaluaciones que se tienen que hacer es el tamizaje de la presencia de Helicobacter pylori, de síndrome de apnea obstructiva del sueño, endoscopia superior, control glucémico, ver que el paciente si ya tiene diabetes llegue en un buen control a la cirugía. La consejería en aquellas mujeres que se quieran embarazar, aconsejar el cese del consumo de tabaco y otras toxicomanías, valorar el soporte psicosocial que tiene, el consentimiento informado y presentar obviamente la información financiera relevante. A veces en centros, al menos acá en hospitales públicos, he tenido la experiencia de que a veces los pacientes les cuesta costear incluso las consultas, el transporte, todo lo necesario para el protocolo apenas de evaluación de cirugía. Y ellos no desconocen muchas veces que tiene que llevar a cabo una serie de requisitos también posterior a la cirugía y que va a requerir incluso mayor suplementación y que los costos pueden llegar a aumentar significativamente y prácticamente es de por vida. Entonces, sí creo que es un componente que particularmente no es exclusivo de nosotros, a lo mejor lo puede hacer otros miembros del equipo, desde la parte médica, obviamente, trabajo social, pero no está de más que nosotros también verifiquemos y que hagamos como un checklist antes de que nuestro paciente se someta a la cirugía, de que ya cuente con toda esta información.
Ahora, respecto a las deficiencias nutricionales, sabemos que en esta población las más prevalentes son las que les marqué en negro. La vitamina D, la A, la B6 y la vitamina E. Aunque también podemos encontrar otras tantas de vitaminas y de minerales. Esta va a variar de acuerdo al sexo, a la edad y a la adecuación o el apego que llega a tener el paciente a los patrones dietéticos saludables. Sabemos que en el caso de la vitamina D hay menor biodisponibilidad por el secuestro que se presenta en el tejido adiposo de la vitamina D. También sabemos que hay menor expresión de las enzimas relacionadas con la hidroxilación de la vitamina D en el tejido adiposo en mujeres con obesidad. Y pues bueno, sabemos que en realidad muchos de estos pacientes en realidad van a elegir alimentos densamente energéticos, pero que son muy pobres en todos estos nutrientes que son requeridos. Y pues bueno, también sabemos que en el caso particular, por ejemplo, del hierro, se puede llegar a presentar una mayor concentración de epsidina por la presencia de toda esta inflamación en el organismo asociada a la obesidad. Y esto va a representar que haya una menor absorción adicional a lo que ya comentábamos respecto a los patrones de alimentación. Entonces, en cuanto a las deficiencias nutricionales, se estudió en algunas poblaciones, por ejemplo, en un estudio con 200 pacientes, se observó que había niveles séricos disminuidos de hierro, de folato, de vitamina B12 y de vitamina D. De hecho, hasta el 55% tenían niveles de deficiencia severa, que sabemos que es un punto de corte a partir de 30. Y en 58 candidatos a cirugía bariátrica en otro estudio, también se encontró una gran prevalencia de deficiencia de vitamina D, que es como la que más domina, seguida de la deficiencia de hierro. Vean aquí, hasta un 36.2% de la población. Entonces, uno de cada tres pacientes llega a tener esta deficiencia. Y pues bueno, respecto ya al preoperatorio inmediato, se sugiere acoplar todas estas recomendaciones del protocolo ERAS con una carga de hidratos de carbono que se puede llegar a dar hasta 2 horas antes previo a la cirugía con líquidos que sean ricos en hidratos de carbono. Y esto se relaciona con una reducción en la resistencia a la insulina, el catabolismo proteico, menores días de estancia hospitalaria y menor tiempo de recuperación de la función intestinal posterior a la cirugía. También el reducir los periodos de ayuno se ha visto que son seguros y que no aumentan los resultados adversos. Y también tenemos que evaluar la obesidad sarcopénica. Sabemos que la sarcopenia se llega a presentar principalmente cuando existe una disminución, ¿no? Se tienen que cumplir varios criterios, una disminución en la cantidad, en la calidad de fuerza y también una reducción de la funcionalidad de nuestro paciente. Para esto se tienen que llevar a cabo varias pruebas y son todo un algoritmo a seguir en el cual se evalúen estos componentes y se puede evaluar incluso con pruebas específicas, ¿no? Adaptadas incluso a diferentes comorbilidades o diferentes edades. Anteriormente pensábamos que esto solamente se presentaba en el adulto mayor o en pacientes con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas, pero ahora sabemos que también puede coexistir la obesidad con la sarcopenia, ¿no? Y esto está asociado a la disfunción del tejido graso, a un estilo de vida sedentario y a una pérdida de masa muscular generada en todos estos ciclos de pérdida y reganancia de peso que no son poco comunes en nuestra población.